Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es mayo 9 y así nos dice el devocional. Perdónanos como también nosotros hemos perdonado. Mateo 6:12. Siempre debo recordar la gracia que recibo a diario y extender esa gracia a las personas en mi vida. Es verdad que uno de los pecados más grandes en nuestras relaciones es el pecado de olvidar. Considera la siguiente parábola de Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, te rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Mateo 18, 23 al 33. Todos somos demasiado olvidadizos. Fallamos en recordar la magnitud del amor y la misericordia que ha sido rociada sobre nosotros. Podemos olvidar que nunca pudimos haber merecido las mejores cosas de nuestra vida. Son nuestras solo por gracia. Este es el problema. En la medida que olvides la gracia que has recibido, te será más fácil no extender esa gracia a otros. Al olvidar lo mucho que has sido perdonado, te será más fácil no perdonar a otros. Si fracasas en tener un corazón agradecido por el amor recibido, será más sencillo para ti no amar a otros como deberías. Es y siempre ha sido verdad que nadie perdona mejor que una persona que ha sido persuadida profundamente por su propia necesidad de perdón de Dios. Nuestro Padre nos da lo que no nos merecemos. Entonces, ¿por qué no extendemos su gracia a otros? El llamado a perdonar inmediatamente expone nuestra necesidad del perdón. El llamado a ser misericordioso nos recuerda lo mucho que necesitamos la misericordia de Dios. El llamado a perdonar es un llamado a recordar y a estar agradecido. Cuando recuerdas lo bajo que has caído, tendrás compasión hacia otros que han caído y desearás que alcancen la misma gracia que te ha rescatado. Que Dios nos dé gracia para recordar y voluntad para dar a otros lo que hemos recibido. Para profundizar y ser alentados, Efesios 4:25 al 32. Bueno, mis queridos hermanos, el devocional de hoy tenemos por título El arte de no olvidar. Perdonar como los perdonados. Y teníamos un texto base que ya lo leímos, que es Mateo 6:12, y tenemos otro texto base para profundizar, que es Mateo 18, 23 al 33, que es el texto que leímos en el devocional. El pecado silencioso que destruye iglesias, matrimonios y amistades. ¿Cuál es? La falta de perdón. Hermanos y hermanas, la principal o el principal motivo de consulta o consejerías no son las dudas doctrinales ni siquiera las adicciones, es la herida no perdonada. Personas que llevan 10, 20, 30 años atrapadas en amargura porque alguien les hizo daño. Y lo más trágico, mis hermanos, es que muchos de ellos, creyentes amargados, asisten cada domingo a la iglesia, cantan, dan ofrenda, incluso sirven, pero su corazón está encarcelado en el odio y el resentimiento. El devocional que leímos identifica la raíz espiritual de este problema, con una palabra que parece simple, pero con mucha profundidad: olvido. Uno de los pecados más grandes en nuestras relaciones es el pecado de olvidar. Y no es un olvido como cuando se pierden las llaves o el control del televisor. No, mis hermanos, es un olvido existencial. Olvidarnos quiénes somos, quién eres,
de dónde vienes, cuánto te costó a Dios perdonarte. Mis hermanos, el problema de fondo, ¿cuál es? El pecado de olvidar. La naturaleza del olvido espiritual no es inocente, mis hermanos, es pecaminoso. Cuando el devocional dice que olvidar es un pecado, no exagera en la escritura. Dios acusa a Israel repetidamente de olvidar. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. En Salmos 106:21, olvidaron a Dios su Salvador. Oseas 13:6, cuando fueron saciados se enorgulleció su corazón y por tanto me olvidaron. El pecado, mis hermanos, no nos ha hecho completamente malos, pero sí nos ha inclinado hacia el autoengaño. Tendemos a minimizar nuestra culpa y a maximizar la de otros. Jesús lo enseñó. ¿Por qué no te quitas la paja en el ojo? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Juan Calvino llamó a esto la fábrica ídolo del corazón humano. Un ídolo no es solo una estatua, es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Cuando olvidamos la gracia que hemos recibido, nuestro orgullo se convierte en un ídolo. Empezamos a creer que merecemos el perdón de Dios, o al menos que nuestra deuda no era tan grande. Entonces, naturalmente, exigimos justicia, no misericordia de quienes nos ofenden. Como algún predicador decía que somos muy dados a gritar los pecados ajenos y no a llorar por los propios. ¿Cuál es la magnitud de nuestra deuda? En el texto que leímos de Mateo 18, dice que el siervo debía miles y miles de monedas de oro. En griego es 10.000 talentos. Un talento, mis hermanos, es aproximadamente 20 años de salario de un trabajador. Escucha esto, un talento. Y este hombre debía 10.000 talentos. Es decir, de que esa deuda era impagable. Es decir, que este hombre debía más o menos unos 200.000 años de trabajo, gratis. El compañero solamente le debía 100 denarios, que significaba 100 días de trabajo. Qué grande la diferencia, ¿no? Jesús, nuestro Señor, usa esta hipérbole deliberadamente para enseñar que nuestra deuda con Dios es literalmente impagable por medios humanos. No hay obras, no hay sacrificio ni lágrimas que la cancelen. Solo la gracia soberana de Dios puede hacerlo. Como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tu pecado específico, ese que te avergüenza, ese que nadie conoce, fue una gota en el océano comparado con el infinito océano de la gracia de Dios en Cristo. ¿Cuál es el peligro? Lo que llamamos la gracia barata. Así lo expresó un teólogo alemán, Bonhoeffer. Este hombre decía que predicar el perdón sin arrepentimiento, consuelo sin confrontación, eso es lo que llama la gracia barata. Pero también existe la gracia dura, recibir el perdón de Dios y no extenderlo a otros. Si has recibido la gracia más cara de la historia, la sangre de Cristo, ¿cómo puedes ofrecer las monedas más baratas? ¿Tu orgullo a quien te ofende? Es una pregunta para meditar, mis hermanos. Miremos ahora el corazón del Evangelio en este texto. Cristo es nuestro Rey, que perdona primero. En la parábola el Rey representa a Dios, pero tengamos cuidado, no es un Rey genérico, es el Rey que se revela en Jesucristo. En el Islam, Alá perdona si tú te arrepientes y haces suficientes obras buenas. En el hinduismo, el karma no perdona, solo da justicia impersonal. En el ateísmo, el perdón es solo una construcción social. En el cristianismo, Dios perdonó primero. El siervo ni siquiera había pagado nada, solo pidió paciencia y el rey canceló la deuda completa. Eso es el Evangelio. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El rey de la parábola es una sombra de Cristo, pero la realidad supera la sombra. El rey perdonó una deuda financiera. Cristo perdonó una deuda eterna, la condenación al infierno. El rey fue movido a compasión, movido desde lo más profundo de sus entrañas, lo que significa compasión. Cristo fue conmovido hasta la cruz. La cruz, mis hermanos, es el único fundamento del perdón. Aquí está el corazón teológico del devocional. Dios no puede simplemente oler el pecado. Su justicia exige pago, pero su amor quiere perdonar. Y la única solución es la expiación sustitutiva. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, en Cristo. 2 Corintios 5:21. En la cruz, mis hermanos, nuestro Señor tomó tu deuda específica.
esa mentira que dijiste ayer, ese pensamiento lujurioso esta semana, esa envidia que escondes, esa ira que explotó contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, ese aborto del pasado, esa traición que cometiste. Todo esto fue puesto sobre Cristo y Él pagó con sufrimiento infinito, porque era Dios hecho hombre. Lo que tú nunca podrías pagar, Él lo pagó. Por eso el perdón que recibes no es barato. Es gratuito para ti, pero costosísimo para Dios. El perdonado se convierte en un perdonador si realmente estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, como dice Romanos 8.1, su vida fluye a través de ti. Así como Él perdonó, tú puedes perdonar. Yo puedo perdonar. No por tus fuerzas, sino porque Él vive en ti. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque con Cristo estaba juntamente crucificado. Por eso ya Pablo no vivía, sino que Cristo vivía en Pablo. Y lo que Pablo vivía siendo Pablo, es decir, humanamente, lo vivía en la fe del Señor Jesucristo. Gálatas 2:20. Quiero hacer una pregunta a mis hermanos esta mañana. ¿Puedes decir honestamente la misma gracia que perdonó mis pecados está ahora fluyendo a través de mí hacia quien me hirió? Si no, es así, estás viviendo por tu vieja naturaleza, no por Cristo. Hoy es el día de reunirnos en arrepentimiento y fe y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuál es el problema del olvido selectivo? Mis hermanos, el devocional dice, en la medida que olvides la gracia que has recibido, te será más fácil no extender esa gracia a otros. Y esto corrobora, mis hermanos, por la ciencia y la escritura. Que dice Hebreos 12:15, mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, ni ninguna raíz de amargura brotando os estorbe. El rencor crónico, mis hermanos, activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Mantener una ofensa viva es la memoria que produce cortisol todo el tiempo, es la hormona del estrés, debilita el sistema inmunológico y está vinculado a la depresión y enfermedades cardíacas. Pero más grave, mis hermanos, la amargura bloquea tu comunión, mi comunión con Dios. No es que Dios te abandone, eres tú quien levanta un muro. Jesús dijo claramente, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. Esto no significa que perdemos la salvación. Cada vez que fallamos en perdonar significa que un corazón no perdonador evidencia que nunca entendió realmente el Evangelio. Es una prueba genuina de fe, como en la parábola del siervo despiadado que termina siendo entregado a los verdugos. El olvido no es una amnesia, mis hermanos, es gratitud activa. Perdonar no es olvidar el daño como si nunca ocurrió. Eso sería psicológicamente imposible y bíblicamente inexacto. Dios mismo recuerda nuestros pecados en el sentido de que no los usa contra nosotros, pero no sufre de amnesia. El olvido bíblico, es decir, no exigir justicia, decidir no traer al tema repetidamente como un arma, mis hermanos, porque creo que como un arma, para decidir no desear el mal al ofensor. Perdonar es como soltar una cuerda que te ata a una roca mientras te ahogas. La roca sigue ahí, el daño ocurrió, pero tú ya no estás atado a ella. El que no perdona sigue atado, no al ofensor, sino a su propio dolor. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en recordar correctamente? Jesús lo prometió. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mí en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo, mis hermanos, no solo recuerda doctrina, recuerda gracia. Cuando sientas la tentación de no perdonar, ora sí, Espíritu Santo, recuérdame la cruz, recuérdame el peso de mis propios pecados, recuérdame que yo merecía el infierno y recibí misericordia. Mis hermanos, dice la Escritura en Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Aquí hay una palabra clave, bondadosos, ser útil, servicial, benigno, compasivos, literalmente de buenas entrañas. Es una empatía perfecta en Cristo, es decir, sentimos lo mismo que otro puede sentir cuando perdonamos, cuando damos gracia y misericordia. Es dar gratuitamente lo que también recibimos gratuitamente. El fundamento del perdón, hermanos, es el perdón divino. No es perdona para que Dios te perdone, eso es legalismo.
Es perdona porque Dios ya te perdonó. Eso es evangelio. Como dice Colosenses 3:13, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Pablo usa el mismo patrón. Lo que Dios ha hecho en Cristo es un imperativo, lo que debemos hacer. Nunca prediques el perdón sin predicar primero la cruz. De lo contrario, mis hermanos, es una ley sin gracia y eso aplasta a la gente. Entonces, mis hermanos, recordemos que necesitamos expresar la gracia de Cristo en nosotros cuando perdonamos. Mis hermanos, seamos intencionales en esta verdad. Reconciliémonos con aquellos que hemos pensado que nunca podríamos reconciliarnos con Él o con ella, porque es necesario. Es necesario. Como Jesús lo enseñó, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa palabra como también no es una condición para ganar el perdón. Eso sería una herejía de obras. Es una declaración de identidad. Perdónanos como alguien que perdona. Hermanos, perdonanos como alguien, perdonemos como alguien que también perdona. Es como decir, Padre, reconozco que soy un perdonado que perdona. Si no estoy perdonando, mi oración es una mentira. Mis hermanos, despojémonos de todo argumento, de toda fortaleza que hemos construido para no perdonar a otros. Vivamos en la gracia y manifestemos la gracia que hemos recibido en Cristo. Un fuerte abrazo, estemos orando los unos por los otros y recordemos que mañana vamos a ir a celebrar el Día del Señor. Hagámoslo con gozo y con alegría, pero pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas con Cristo. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga.